Este audio lo hago solamente como una opinión sobre esta palabra. Esta palabra es huachicoleo. Esta palabra la comencé a escuchar desde diciembre del 2018 y como que se puso de moda. ¿Por qué? Porque comencé a ver memes, comencé a ver noticias, incluso al presidente hablando sobre eso, sobre ese tema en específico. Porque como si se dan cuenta, si ven las noticias en redes sociales, obviamente, Andrés Manuel López Obrador, a.k.a. Elmo, ha estado combatiendo eso. Si se dan cuenta, ha hecho no grandes cambios, pero está en proceso. Y en una de esas se concentró más en el robo de combustible, porque él dijo que se han ahorrado millones de pesos evitando ese tipo de robos o ese tipo de, ¿cómo podríamos llamarlo? Corrupción. Y por una parte, o más bien, está bien que esté haciendo eso, porque desde que entró, desde diciembre a enero ha hecho muchos cambios y se ha visto en la economía, porque la diferencia de cuando dejaron la presidencia a cuando entró él, el peso se volvió más fuerte ante el dólar. Ya ven los sucesos que está ocurriendo en Estados Unidos con el gobierno que cerraron y digamos que México está aprovechando para levantarse. En ese, en ese rango de tiempo, en lo que se reforzó el peso fue casi a 1.60 y algo por ahí aproximadamente. Y bueno, ¿a qué voy con esto? Principalmente quiero hablar del suceso que ocurrió en Tlahuelilpan, algo así se llama. Déjenme ver. Tlalhuelilpan, en el estado de Hidalgo. ¿Y qué pasó ahí? Resulta que explotó un ducto, o más bien la fosa, o eso donde se encontraba la fuga de no de petróleo, sino de gasolina. Creo que había escuchado un video de esta conferencia de prensa que hace AMLO todas las mañanas y un señor estaba hablando sobre que ese tipo de combustible era de alto octanaje y en otros videos había visto que el olor, o sea, tú te acercabas al área y no podías respirar porque no te dejaba respirar ese alto octanaje que se sentía en todo ese ambiente. No tengo conocimientos científicos ni nada de eso, pero eso era lo que se escuchaba y lo que leí también. Y bien, ¿qué pasó? Pues resulta que estas personas dicen, porque siempre nos vamos por el dicen, porque no vamos a saber la verdadera historia hasta que se haga una investigación o algo así, que alguien dio, digamos que el pitazo sobre ese suceso para, digamos que para esconder el huachicoleo, para cubrirlo o para cubrir a los verdaderos ocasionantes o los verdaderos agresores de ese suceso y llamaron a las personas del pueblo de Tlalhuelilpan. Dijeron que iba a haber gasolina gratis y todo eso. Y bien, ¿qué hicieron? Que se corrió la voz y un montón de personas fue o se presentaron al lugar junto con niños, junto con mujeres, junto con de todo. Incluso gente que no tenía automóvil. ¿Y todo por qué? Por querer ganarse unos cuantos centavos. Ilegales, obviamente. ¿Y qué pasó después? Resulta que hubo una explosión, pero aún se sigue preguntando que cuál fue esa causa de esa explosión o qué ocurrió. Y leyendo en unas notas, dicen, aquí en una nota dice lo que ocurrió, que según las autoridades, la fuga del combustible se reportó poco después de las 17 horas y la explosión unas 2 horas más tarde, entonces como a las 19, que vienen siendo las 7, 7:30 por ahí.
Dicen que reportaron que al producirse la explosión el combustible creó una especie de barrera de fuego en la zona donde se encontraba la mayor cantidad de personas, en una especie de zanja. Según Pemex, se trataba de una toma clandestina instalada para robar el combustible del ducto, práctica que en México se conoce como huachicoleo. Aquí dice que ha sido la mayor tragedia por robo de combustible en la historia del país, y sí, porque hasta ahora se van coleccionando como 70, 80 y algo muertos. Y es lamentable que haya muerto personas, que incluso yo no apoyo eso, estoy en contra de eso, pero lo que pienso es que eso fue una estupidez humana. ¿Por qué? No es que me esté burlando de lo que pasó, o sea, de el dolor ajeno. Porque ¿quién diablos te manda a un lugar muy peligroso? Y todavía había gente que obviamente, otra vez voy a decir la palabra, dicen que se encontraban como bañándose con el combustible. Y luego con ese alto octanaje y con una pizquita de estática que hayas tocado o que haya ocurrido, pudo haber ocurrido esa explosión. Porque según aquí dicen que en otra nota, porque estoy investigando, obviamente, que la gasolina líquida no explota al contacto con el fuego, pero dice que los vapores que generó la fuga, la presión residual del combustible y la falta de acción por parte de las autoridades que estaban en el lugar pudieron abonar a la tragedia según especialistas. Y ahí va otra cosa que va por parte de mi opinión, y es que no sé si era del mismo suceso de Tlalhuelnilpan o era de otro lugar en donde un militar estaba grabando cómo la gente se ponía de agresiva porque les dijeron que se alejaran del lugar. Y la gente se puso agresiva y los amenazaron, incluso les dijeron que se bajaran y que, o sea, a los golpes. Fíjense hasta dónde llegan la ignorancia. O sea, todavía de que llegan los militares para asistir al lugar porque saben que eso es muy peligroso, las otras personas todavía se ponen violentas por quererles todavía decir que eso es muy peligroso y no, ¿y qué haces? Me pongo agresivo y digo, me vale madres, digo, pues bájate a los madrazos, bájate de una vez y todo eso escuchaba y ¿qué genera eso? Eso da coraje, ves el video y da coraje. ¿Por qué? Porque no puedes hacer nada, es una impotencia que se siente rara. ¿Y qué vas a hacer? Lo único que puedes hacer es seguir mirando. Y después pasan las consecuencias. Entonces no sé si ese video se conecta con el suceso, pero para que vean el por qué los militares no pudieron asistir a eso, porque dicen que se llegaba a cerca de 500 personas que estaban ahí y los militares y policías no eran nada a comparación de eso. Entonces, ¿cómo vas a poder controlar a ¿cómo podría decirlo? A un grupo de personas que es todavía más que los militares y los policías? ¿Cómo puedes controlar eso? Obviamente pueden, incluso los amenazaron de quemarlos. Y fíjense cómo es el karma de culero. Fíjense cómo es que los que amenazaron de quemarlos acabaron quemados. Que no estoy seguro de si fue ese mismo video. Pero para que vean, gente, si ustedes están a punto de cometer algo ilegal, piénselo dos veces, porque si lo haces una vez, te podrías librar. Incluso si tienes suerte, podrías librarte. Pero ¿y si no te libras? Te va a pasar lo mismo que pasó en ese video, que ahorita es, yo creo que tendencia ya mundial, podría decirse. No lo sé. Yo se los digo porque yo no me encuentro en México, yo me encuentro en Estados Unidos, entonces fíjense hasta dónde llegó, hasta dónde llegó la noticia, hasta dónde se corrió la noticia. Y yo me enteré primero porque vi un video y no lo creí, yo pensé que era mentira y ya después dije, mañana se van a venir los memes y al otro día estaban los memes pues, de ese suceso. Te vas a burlar de eso, pero no en el sentido de lo que pasó, sino en la forma en cómo dicen los memes. Pero me estoy saliendo del tema. A lo que iba es a lo siguiente, es que
hice una publicación, bueno, no una publicación, sino una respuesta en Facebook. Dejen ver si la encuentro. Aquí está. Es una publicación en Facebook que está la foto de la explosión y una imagen, o digo, unas letras que dice: la burla al dolor ajeno solo demuestra la pobreza y miseria humana. Yo pienso lo contrario. Esta es mi respuesta y espero que no le ofenda a nadie porque esa es la verdad lo que pienso. Dice: no es al dolor ajeno, es a la avaricia, ignorancia, negligencia y demás. ¿Por qué? ¿Quién diablos trae a sus hijos a un lugar peligroso? ¿Por qué demonios voy a estar bañándome con un líquido inflamable? Al menos si voy a robar, que sea inteligentemente. Tener los conocimientos suficientes de las consecuencias legales y que atenten contra mi vida. Soy de los que se burlan, no del dolor ajeno, sino de la estupidez humana. ¿Y todo por qué? Porque quiero generar dinero ilegal. Debo tener una excusa más grande para hacer dinero ilegal. Tan solo se dejaron llevar como borregos y no se pusieron a pensar en las verdaderas consecuencias. Pero que esto sirva para las demás personas a pensárselo 2 veces antes de cometer algo ilegal. Y si se dan cuenta, muchas personas estarán de acuerdo con esto. Muchas personas estarán en desacuerdo con esto. Pero ¿a qué vengo? A concientizar a toda la gente que evite eso. ¿Tú quieres que el gobierno mejore tu país? O más bien nuestro país. Pero hablando generalmente en todos los países, porque en todos los países hay miseria. ¿Quieres que se haga mejor tu país, pero tú no te haces mejor a ti mismo? Entonces, ¿cómo quieres un cambio si tú no lo haces primero? Si tú hicieras primero el cambio, entonces no habría necesidad de estarte preocupando por el gobierno, que el gobierno lo haga todo. ¿Por qué? Porque es una reverenda estupidez. ¿A quién se le ocurre dejarle todo el trabajo al gobierno? No nada más porque votaste por el partido que ganó, ya te va a resolver los problemas y te va a resolver la vida, no. Tú tienes que buscar la manera de resolver todos esos problemas. ¿Por qué? Porque son tus problemas, no son los problemas de los demás. Entonces al gobierno dejen que haga las cosas que debe de hacer. Si no hace las cosas que deben de hacer, pues ni modo. Por eso estamos como estamos, porque nosotros no cambiamos. Y si una persona llegara a cambiar, todo el mundo demás cambiaría. ¿Por qué? Porque si tú cambias y la otra persona piensa también en cambiar y la otra también en cambiar, obviamente todo va a cambiar. Pero ¿cómo vas a cambiar o cómo se va a cambiar todo si tú eres el que andas causando todos estos peligros? Incluso el presidente ya lo había dicho, que no hicieran todo eso del huachicoleo. ¿Por qué? Porque aparte de que ya es ilegal, conlleva peligros y consecuencias como este tipo de personas, o digo, como este tipo de cosas. Y ahora resulta que están pidiendo indemnización. O sea, todavía de que cometes tus estupideces pides que te devuelvan dinero. Para los afectados, o sea, todavía los que salieron vivos. Aquí encontré un artículo y eso me recordó a cuando lo de la caravana de migrantes que pedían $50,000 por cada miembro para, en caso de que no se lograra el asilo en Estados Unidos, decían que les dieran $50,000 y ya entonces se iban a sus países. Pero ahora te hago yo esta pregunta. Digamos que te dieran la indemnización. Déjeme ver cuánto era la indemnización. Ok. Digamos que te dieran la indemnización, que en este caso por una persona fallecida eran 10 millones de pesos y por un herido eran 5 millones de pesos. Entonces, supongamos que te lo dan. ¿Qué vas a hacer con ese dinero? Obviamente no sabes qué vas a hacer. ¿Por qué? Porque no sabes cómo manejar el dinero. Lo que a la gente nos falta es una educación financiera para saber manejar el dinero. Si tú recibes 10 millones de pesos porque se murió tu hermano o tu papá o tu mamá o no sé, que haya estado ahí, en caso de que lo hayas recibido, ¿qué vas a hacer con ese dinero?
Lo primero, comprarte aparatos electrónicos, tu televisión de no sé cuántas pulgadas, tu carro del año, tu casa y yo creo que hasta darte la vida de galante ahí yendo a los clubes nocturnos, malgastando el dinero en bebidas alcohólicas, en drogas. Yo no digo que todos harían eso, pero son contados los que utilizarían bien ese dinero. Y si haces tu negocio, tienes un plan para que ese negocio funcione a largo plazo. Porque si pones tu negocio, va a funcionar nada más un tiempo, no tienes un plan. Entonces, ¿cómo vas a resolver eso? No entiendo. Igual que harían los migrantes si les dieran los $50,000. Lo mismo. ¿Por qué? Porque yo también pensaba así antes, en comprarme lujos y ya, pero no. Cuando empecé a estudiar educación financiera, mi mente fue cambiando poco a poco. Y entonces el dinero ya no se hizo como algo esencial, sino como una herramienta para poder lograr cosas. Entonces, si ustedes lograran eso, el país no estuviera como está ahora. No estuviera, ni siquiera hubiera sucedido eso que pasó en Tlalhuelilpan, en Hidalgo. Lo voy a decir Hidalgo porque no puedo decir el nombre, no lo puedo pronunciar bien. No hubiera sucedido eso si no tuviéramos la ignorancia que aún permanece. Y va a seguir esa ignorancia si ustedes y nosotros en general no ponemos de nuestra parte. Si todo se lo dejamos al presidente, si todo se lo dejamos a los gobiernos, nunca se va a solucionar nada. ¿Por qué? Porque tú no pones de tu parte. Entonces, hace falta que pongas de tu parte y lo hagas ya. Nada de que mañana, que pasado, porque esto va a seguir pasando. Leí en otra publicación, que esa no la pude guardar, no me acuerdo por qué, sobre que le estaban echando la culpa al presidente, que por qué no actuó, que por qué los militares no se metieron ahí. ¿Por qué? Porque la misma gente amenazó a los militares de quemarlos. ¿Por qué? Si se metían. Entonces, ¿cómo vas a reaccionar? Tú defiendes tu propia vida para no enfrentarte a ese peligro. Imagínate que son 30 soldados, 50 soldados contra 300, 400 personas. Obviamente, ¿quién va a ganar? Y más si se trata de algo gratis y que sabes que vas a sacar un beneficio sobre eso y que todavía es ilegal. O sea, no estás pensando en las consecuencias. Desde un principio, los que cometieron el error fueron las personas que fueron a sacar esa gasolina gratis. Y dicen todavía que les estaban, no entiendo bien si les estaban pagando o ellos tenían que pagar una suma, creo que de 500 pesos, para poder ir a rellenar sus contenedores de gasolina. Entonces, para que vean hasta dónde llega la ignorancia y la ambición. Si eres un avaro, no te van a importar las consecuencias. ¿Por qué? Porque no las estás midiendo. Entonces, ponte pilas. Y si quieres que suceda un cambio, empieza por ti mismo.